Hola amigos de YouTube, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal Formulando Detergentes, un canal que va dedicado a toda aquella gente que de verdad es emprendedora. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a formular un gel repelente de mosquitos hecho a base de aceites esenciales y de esencias de productos naturales, tal es el caso de, vamos a utilizar citronela, aceite puro de citronela, vamos a utilizar también aceite de eucalipto y esencia de limón. Estos tres componentes en conjunto nos van a ayudar a repeler los mosquitos. El gel que vamos a aprender a formular el día de hoy es de uso cosmético. Se puede considerar biodegradable, si no tanto orgánico, 100% sí biodegradable. Entonces, bueno, antes de empezar con la prueba, quiero recordarles que aún les estoy dejando aquí abajo en la descripción del video un enlace para que descarguen el listado con 68 fórmulas que aún estoy poniendo a su disposición para la venta. Hasta el final del listado van a encontrar el correo electrónico de su servidor por si alguno de ustedes está interesado en alguna de estas formulaciones. Bueno, comuníquense conmigo y con todo gusto les estaré dando seguimiento pues a sus inquietudes o a sus peticiones. Ya una vez que empecemos con los cursos presenciales, no presenciales, con los cursos virtuales, para decirlo de mejor manera, porque ahorita no hay condiciones para un curso presencial por la pandemia. Los vamos a hacer los cursos virtuales, vamos a darles clases virtuales para la elaboración de detergentes, productos de limpieza en general y para el cuidado automotriz. Estamos viendo la mecánica aún de cómo quedarían conformados estos cursos. Estoy buscando la mejor manera para poderles ofrecer un curso de verdad que tenga muy alta calidad y que como resultado final nos dé que tú puedas aprender a hacer tus propios productos, que tú puedas soportarte en estas clases virtuales para que te ayuden a consolidar tu negocio de mejor manera, que hagas las cosas con mejor calidad, sobre todo estructurar bien tus fórmulas y la finalidad mayor de tus servidores que tú al concluir con los cursos y llevas una continuidad en los cursos puedas aprender a hacer modificaciones, a solucionar problemas. Esa es la finalidad de tu servidor, ayudarte realmente a que te enseñes a formular correctamente tus productos. Estamos buscando la mejor manera de hacerlo. Ténganme un poquito de paciencia, estoy trabajando aún en eso. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a pasar con la prueba. Bueno amigos, ¿qué vamos a necesitar para esta prueba? Lo primero, hablemos de los elementos de seguridad. Cuiden sus ojos, protejan sus manos, una bata larga, si no es bata de laboratorio, ropa con manga larga, gruesa de algodón para que se protejan su piel. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, lo que vamos a utilizar para formar este gel repelente de mosquitos, uso cosmético, porque todos los ingredientes que estamos utilizando son compatibles con el uso cosmético. Vamos a utilizar aceite puro de citronela. Yo les recomiendo utilicen aceite puro y no esencia. La esencia no da el mismo efecto. Vamos a utilizar también esencia de eucalipto y vamos a utilizar esencia de limón. Bueno, hasta aquí estos son los tres elementos que nos van a servir como repelente. ¿Para qué tipo de insectos? No es para todos los insectos, básicamente este va diseñado para repeler los mosquitos. Entre ellos el anófeles o el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el que transmite el dengue, el chikungunya, y el anófeles pues transmite la malaria y el paludismo. No se conocen muy bien cómo es que actúan estas esencias, de modo de que les provoca un efecto de repelencia a los insectos, se alejan, no les gusta. Algunos opinan que afectan a las terminaciones sensitivas de los insectos. Hay otros investigadores que dicen que les produce un bloqueo de las percepciones químicas que usan ellos para orientarse. Sea como sea, sabemos que les hace un efecto de repelencia y vamos a utilizar esa propiedad que tienen estas esencias para hacer nuestro repelente. Enseguida, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar conservador cosmético. Vamos a utilizar
un poco de glicerina para hacer para contrarrestar el efecto del alcohol etílico, porque vamos a incluir en nuestra forma un poco de alcohol etílico. Y este es para darle un poquito más de humectación y de suavidad. Vamos a utilizar polisorbato 20 para emulsionar los aromas. Vamos a utilizar 200 mililitros de alcohol etílico, bioetanol o alcohol de caña, como le quieras llamar, de 96 grados. Y bueno, yo el día de hoy me quise poner un poco creativo y conseguí con uno de mis proveedores un carbómero líquido. Este carbómero líquido es mucho más económico que el Carbopol 940, que es el que normalmente se utiliza en los geles de uso cosmético. Y da muy buen resultado, aunque no te alcanza a dar la centipoise de consistencia que te da un carbómero, pero funciona perfectamente bien. Y colorante amarillo, como ya dijimos en el video anterior, la importancia de los colorantes, darle un color bonito y llamativo. Y para finalizar, vamos a utilizar agua destilada. Yo en este caso, como estoy haciendo un gel para uso cosmético, yo recomiendo utilizar agua destilada. Bueno, entonces vamos ya a pasar directamente con la preparación de la fórmula. Lo primero que vamos a hacer es, en el total de agua destilada, vamos a poner nuestro conservador cosmético. Yo aquí estoy utilizando un conservador denominado Preservader. Es de uno de los proveedores de aquí de mi región. Perfectamente compatible con el uso cosmético. Aquí en estos cosméticos no puedes por ningún motivo poner el formaldehído. Prohibido poner formaldehído en los cosméticos. Si bien es cierto que ya hay que cambiar esa idea de usar el formol, vamos agarrando otra cultura de eliminar las cosas que sean dañinas al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez puesto ese, lo primero que vamos a hacer es agregar el alcohol etílico. Vamos a poner enseguida la glicerina. Ponemos toda la glicerina y lo disolvemos. Y como ya saben, como siempre les digo, para quitar, acero inoxidable o plástico. La madera, aunque algunos me refuten que sí sirve, sí sirve. Sí puedes agitar. Químicamente no es correcto. Entonces agitamos aquí y vamos a proceder a poner toda el agua destilada. Agregamos nuestra agua destilada. Y mezclamos perfectamente. Esta parte ya está. La fórmula yo la separé en tres partes. Una es esta, la otra parte es la parte que tiene que ver con la emulsificación de los aceites y de las esencias. Entonces vamos a poner el citronela dentro del polisorbato. Vamos a poner también la esencia de eucalipto y igual la esencia de limón. Siempre recuerden, después de usar un básico, cierren sus envases para evitar un accidente. Entonces, ya que pusimos estos 4 componentes juntos, la esencia y las dos esencias, el aceite y el polisorbato, vamos a proceder a emulsificarlo. Vamos a agitar vigorosamente hasta que se emulsione perfectamente todas las esencias y los aceites, para que al entrar a nuestra fase acuosa
no nos vaya a hacer un efecto que se ponga turbio. Hay que agitarlo vigorosamente. Yo aquí lo estoy haciendo a manera de una prueba de laboratorio, pero bueno, ya ustedes allá en sus lugares de trabajo pues utilizarán alguna maquinita para agitarlos. Bueno, una vez que ya lo emulsionamos perfectamente, lo dejamos ahí un poquito para que salga un poquito la burbuja y todas las micropartículas que quedan dentro se pueden disolver. Entonces ya lo que sigue es agregar esta mezcla a la base que tenemos de agua, alcohol y glicerina. Se tiende a formar un poquito de burbuja. Ahorita les voy a dar una recomendación para que no les quede tanta burbuja dentro de su gel. Entonces ya básicamente procedemos a incorporárselo. Yo lo voy a hacer de manera lenta mientras lo agito, para evitar que me vaya a hacer un efecto bloom, un efecto que se ponga blanco, lechoso. Esto tiene que quedar la solución cristalina. Eso es señal de que la emulsión se hizo correctamente de las esencias, y al entrar a la fase acuosa no tiene ningún problema en incorporarse y ser completamente solubles. Entonces procedemos a agregarlo todo por completo. Listo, tapamos nuestro recipiente para evitar derrames. Y como te das cuenta, se formó un poquito de burbuja. Eso es un efecto normal porque estamos utilizando el polisorbato. Y el polisorbato, bueno, tiende a hacer este efecto de hacer un poquito de burbuja. Y lo que vamos a hacer aquí enseguida es dejarlo reposar unos cuantos minutos para que toda la espuma suba a la superficie y no nos quede atrapado dentro del gel. Ya lo saben, el famoso truco: alcohol etílico de caña de 96 grados para tronar la espuma de la parte de arriba de sus soluciones. No le perjudique nada el alcohol, ya tenemos alcohol adentro. Entonces hay que esperar un poquito a que salga toda esa pequeña burbujita para que no nos quede atrapada. Yo le voy a dar unos momentos de reposo a esto, alrededor de unos 5 minutos. Corto el video y continuamos. Bueno, ya lo dejamos reposar alrededor de, no fue mucho, si acaso fueron 5 minutos y ya salió toda la burbuja que se había formado. Y le vamos a quitar todo. En el siguiente paso, que es poner el carbómero, y lo vamos a agitar, va a tender a hacer de nuevo un poquito de burbuja y es necesario dejarlo reposar un ratito más. En realidad, el tiempo no es mucho, pero eso te va a ayudar a que, ese pequeño truco te va a ayudar a que no te queden atrapadas tantas burbujas dentro de tu gel. Entonces vamos a incorporar el carbómero líquido. Y lo vamos a agitar para incorporarlo. Vas a notar que tu solución se pone blanca. Perdón, tenía la iluminación apagada. Vamos a darle iluminación. Una disculpa, amigos. Todavía se me duerme un poquito el gallo y se me van las chivas. Entonces aquí vamos a agitarlo perfectamente. Y como dijimos, lo dejaríamos reposar un poquito para que... Es muy rápido la incorporación de este carbopol, a diferencia del carbopol de polvo, que hay que dejarlo hidratar porque si no luego se te forman unos grumos medio raros ahí. Este es muy rápido, muy fácil de trabajar, muy práctico, solo que tiene una pequeña diferencia, no te alcanza a dar la centipoise que te da el otro, pero para este gel está perfectamente bien utilizado. Entonces, bueno, ya lo que sigue, enseguida lo que vamos a hacer es agregarle la trietanolamina para neutralizarlo. Aquí viene un efecto interesante. Ahorita todas las moléculas que ves tú aquí adentro del carbómero que están en solución están muy desordenadas porque el pH de la solución está
muy ácido. Y mientras que el pH esté ácido, las moléculas del carbómero se van a comportar de esa manera. Las moléculas del carbómero se van a comportar de esa manera. Aquí nuestro pH nos dice que anda alrededor del 4, quizás por ahí del 3,5, 4. Entonces, las moléculas están desordenadas. Una vez que con la trietanolamina, que es un neutralizante, tú lo acercas al punto medio, en automático, como cosa de magia, qué chulada es la química, digo yo, las moléculas del carbómero se acomodan, pum, 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 se van acomodando, y si las pudiéramos ver en un microscopio, verías un efecto semejante a lo que es un panalito de abejas, bien acomodaditas todas, y es como se forma el gel. Entonces vamos a proceder a ponerle la trietanolamina al 85, y lo vamos a agitar suavemente para que se nos forme el gel. Si nuestro gel no queda completamente cristalino, bueno, es válido ponerle un poquito más de trietanolamina para que nos quede cristalino. Yo en este caso estoy utilizando alrededor de 1,5 mililitros, pero si fuera necesario, bueno, traería un poquito más y le pondría para que nos quedara completamente cristalino. Debe de aclararse esto perfectamente bien. Entonces nos hace falta un poquito más de trietanolamina. Voy a cortar un poquito el video y lo voy a traer para ponerle un poco más. Este efecto puede ser completamente normal, y dependiendo pues de la trietanolamina que estén utilizando, pueden utilizar un poquito más o un poquito menos. Acordémonos que es una reacción de neutralización. Entonces voy a cortar el video y voy a traer un poquito más de trietanolamina. Vamos a poner un poquito más de trietanolamina para hacer que el gel se ponga completamente cristalino. Esto es normal porque, bueno, yo cambié ahorita de proveedor de trietanolamina, la compré en otro lugar, y probablemente la trietanolamina no venga tan concentrada como la anterior que yo tenía. Entonces vamos a proceder a agitar y vamos a notar que empieza a subir la consistencia y se empezó a aclarar nuestro gel. Perfecto. Entonces ahora sí ya es señal de que ya nuestro gel está perfectamente bien neutralizado. Ojo, no se vayan a sacar de onda cuando cambien de proveedor de trietanolamina, o cuando cambien o que compren en otro lugar. La trietanolamina puede variar, hay varios porcentajes de trietanolamina. Entonces aquí ya está nuestro gel perfectamente bien formado. Esta es la consistencia que te va a dar, era lo que yo te decía. No te va a dar una consistencia como un carbómero de polvo. Este carbómero líquido, cuando mucho te alcanza a dar alrededor de las 15,000 centipoise de consistencia. Cuando el carbómero en polvo, el Carbopol 940, te puede subir hasta 45,000 centipoise de consistencia. Este no te alcanza a subir tanto, pero es muy muy utilizado para hacer este tipo de geles y para otros, ¿no? Entonces vamos a checar nuestro pH para cerciorarnos de que nos quedó en punto neutro. Ahí está nuestro pH, exactamente en 7, perfectamente bien neutralizado. Entonces la cantidad de trietanolamina es la correcta. Ahora, ¿qué vamos a hacer para darle un poquito de apariencia? Bueno, pues ya nada más al final lo que vamos a hacer es ponerle unas gotitas de colorante. Yo estoy utilizando colorante amarillo por aquello de que le metí un aroma de limón. Bueno, en pruebas anteriores que yo hice vi que me quedaba bastante atractivo. Y vamos a proceder a agitarlo para que se incorpore todo el colorante bien. Hay algunas burbujitas todavía dentro del gel. Como está muy semilíquido, no está tan consistente, es probable que salgan a la superficie y te quede un gel completamente cristalino. Ya una vez que reposa y se van arriba las burbujitas, queda completamente cristalino. Entonces, si te darás cuenta, pues ahí ya tomó un color muy atractivo.
quisiera darle yo una pizcachita más de color para que subiera un poquito más el tono. Era lo que platicábamos en el video anterior. Hay que buscar la manera en que el punto en que sean atractivos, pero que no estén exagerados de color. Color muy sutil, muy bonito. Aprendes a hacer esto con la práctica. Es cuestión de que, como te digo, seas metódico, establezcas tus métodos de trabajo, tus métodos de elaboración y los respetes de manera religiosa. Esto es química pura. Y en química pura no se vale ser cuachalotes o guandajos. Hay que ser muy organizados y muy disciplinados. Y eso, bueno, pues no nada más en esto nos va a servir en la química del trabajo. En la vida en general nos sirve bastante, muy bien. Bueno, amigos, pues este ya es tu producto terminado. Aquí ya tienes tu gel repelente contra zancudos, contra mosquitos. Uso cosmético y digamos que lo podríamos considerar biodegradable por los elementos que utilizamos. No hay ningún elemento dañino. Todos perfectamente recomendados para el uso cosmético. Bueno, amigos, eso fue todo por la prueba del día de hoy. Ya aquí ya tienes tu gel repelente para mosquitos, uso cosmético terminado. Hay que esperar un poco, nada más darle tiempo a que la burbuja salga a la superficie y te queda completamente cristalino. Es para ponértelo sobre la piel, sobre la ropa y adiós a los insectos, a los molestos mosquitos que te van a ayudar a prevenir muchas enfermedades muy canijas para el ser humano. Amigos, no me queda más que pedirles que se suscriban, comenten, denle like, activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de lo que se genere de información. Y como siempre les digo, ojalá y que Dios me los socorra donde quiera que ustedes estén. Soy su amigo, el señor Jauregui, técnico químico, y esto fue Formulando Detergentes. Nos vemos, hasta la próxima.